Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Ortega. Bueno, un gusto, un honor poder compartir este espacio con quienes nos están escuchando y viendo en este momento que no nos podemos encontrar físicamente. Eh, yo soy de Tartagal, soy docente, investigadora de la sede de Tartagal y vivo acá. Y bueno, voy a comenzar presentando esta charla y a Edith, que es quien hoy nos complace presentar. Bueno, para comenzar me gustaría decir algunas palabras en relación al área, a la importancia del área, ¿no? De feminismo, género y disidencias. Un espacio que se plantea la interacción con no solamente dentro de la propia universidad, sino también la interacción con organizaciones sociales, que era lo mismo y activismo, que era lo que decía ayer, rescataba también Andrea, ¿no? Cuando se refería a la importancia del área, de pensar los feminismos en esta clave. Y por otro lado, también la articulación, destacar la articulación que venimos realizando desde algunos espacios pequeños, ¿no? Pero que forman parte de nuestra trayectoria de militancia acá en Tartagal, con algunas compañeras, puntualmente con Andrea Flores, con quien hicimos algunas acciones en relación al derecho al aborto en la sede. Y bueno, mi participación, que es más desde el activismo que desde la investigación en género, y destacar lo difícil que es pensar en este sentido, en el sentido feminista y en la militancia, el activismo feminista en la sede Tartagal, ¿no? En espacios que se conforman muchas veces como antifeministas. Entonces venimos realizando este tipo de acciones desde hace algún tiempo. Y mi otra parte de activismo. Mariana, ¿estás conectada? Ahí están, ahí regresó Edith y Ay, qué regresó perfecto. Mariana también. O está regresando Mariana. Aguardemos un minutito que vuelve Mariana a la transmisión.
Mariana, ¿nos escuchás? Ahí aparecí de nuevo, se Sí, había apareciste de cortado nuevo. recién. ¿Me escuchan? Sí, ya había estado. Bueno, quiero, disculpen la interrupción, se cortó, parece que internet. Bueno, para continuar con la presentación de Edith, eh, Edith forma parte de la Organización de Mujeres Indígenas Areté, que desde hace más de 20 años viene trabajando en el territorio del departamento San Martín, en en los diferentes territorios que componen el departamento San Martín. Eh, Edith es comunicadora guaraní, es activista por los derechos de las mujeres y disidencias en el territorio, es referente territorial y bueno, la escuchamos así no se hace más extenso la presentación. Te escuchamos, Edith. Bueno, ahora parece que se le cortó la conexión a Edith, así que Sí, esperamos un segundito que se reconecte Edith. Mientras tanto, podemos ir explicando un poco la dinámica. Le vamos a pedir a las compañeras que se conectaron que por favor mantengan sus micrófonos inhabilitados, así no hacemos eco ni nada en la conversación. Y las preguntas que quieran ir haciéndole Edith las pueden hacer a través de la ventana del chat, que está en la esquina inferior izquierda, al lado del dibujo de una manito, hay como un cuadrito de diálogo, ahí pueden hacer sus preguntas. Recording is ahí volvió Edith, me parece. Ahí está Edith. Sí. Hola. Ahí está Edith. Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Ah, ok, soy Mariana. Ahora te vemos, Edith. Ahora sí, yo también. Te escuchamos. Ya había terminado de hacer la presentación yo y justo se cortó. Bueno, así como referenciaba Mariana, me toca, digamos, también empezar
empezar a transitar este camino y empezar a hablar sobre feminismo. Y en este caso, según nuestro contexto y nuestras identidades, ay, escucho mucho ruido. Hola. Ahora sí habla Edith, ya se Ay, silenció todo. bien. Le decía que, bueno, en este caso me toca a mí, por una cuestión también personal, el empezar a transitar, ¿no? Y empezar a hablar también sobre los feminismos en territorios originarios, también de acuerdo a nuestra pertenencia y nuestras propias identidades. El grupo de mujeres a la cual pertenezco viene también desde hace más de 20 años, ¿no? Trabajando también y viendo cómo se pueden empezar a hablar y a tratar todos estos temas, que si bien es cierto, a nosotros en primera instancia nos asusta mucho, digamos, la palabra feminismo por lo que se ha ido, como se lo ha ido planteando, ¿no? En estos últimos años, creemos y consideramos que es necesario empezar también, digamos, a hablar sobre la libertad de nuestros territorios, porque bueno, para nosotros también tiene toda una simbología, digamos, hablar sobre territorio, porque nuestros cuerpos o nuestras cuerpas también, ¿no? Pertenecen a esa naturalidad y a esos territorios. Ahí volvió Edith. Te escuchamos, Edith. Bueno, ahí estamos. ¿Me escuchás, Mariana? Sí, sí. Bien, le decía que para nosotros, digamos, y también esto es algo que nos ha tocado, digamos, por ejemplo, charlarlo, y es acerca de todos los feminismos de los que hoy se hablan, ¿no? O se muestran quizás, y que también, digamos, tiene todo una controversia para nosotros quienes pertenecemos a pueblos originarios, debido a que, bueno, nosotros también hemos podido a través del rescate de memoria, hemos podido, digamos, ir viendo cómo era la organización de nuestros pueblos años antes, muchas veces también mucho más antes de lo que fue la colonización, ¿no? Entonces nosotros hemos podido rescatar que nuestros pueblos antes se organizaban también digamos, de forma matrilocal, ¿no? Y que el pensamiento también, por ejemplo, entre el valor de las mujeres, entre hombres y mujeres, digamos, las mujeres antes, debido a esa matrilocalidad, teníamos como una forma de resguardo en todo lo que tiene que ver, digamos, y darle el valor a la mujer, en este caso, y mucho más nos cuesta aún tener que hablar sobre disidencia, ¿no? Todavía es uno de los temas que, bueno, nos lo debemos dar, nos toca dárnoslo, pero bueno, en este transcurso, digamos, en estos 20 y pico de años que llevamos con las mujeres también, desde la organización, digamos, son temas que
hemos empezado a charlarlo y a hablarlo. Lo cual, digamos, también en muchos de los casos y también de forma personal, digamos, nos ha ido llevando también a esto de empezar a pensarnos nosotras, ¿no? En nuestras propias casas, en nuestros propios hogares, en nuestros propios lugares de convivencia con todos, con todas y con todes. ¿Hola? Hola, Sí, Edith. te escuchamos, Edith. Sí. Te escuchamos. Así que bueno, nosotros venimos en ese transcurso. También, satúrenle a alguien. Para nosotros no, digamos, no es tan fácil, porque muchas de las mujeres, digamos, hoy nosotras como organización y como mujeres que venimos liderando este medio de comunicación, digamos, hemos tenido que pasar por muchos procesos en los que nos hemos tenido que encontrar nuevamente nosotras mismas, entre nosotras, empezar a buscar, ¿no?, fuerzas entre hermanas, compañeras, que es, creo, primordialmente de lo que intenta hoy, digamos, este feminismo como nosotros lo vemos desde este otro lado. Porque yo veo también, digamos, cómo lo plantean desde otros lados a estos feminismos, y nosotras creemos y consideramos, digamos, que también este es el tiempo en que tenemos que empezar a buscar ese resguardo de lo que hablábamos nosotros cuando hablábamos de matrilocalidad, que por ahí muchas veces no se entiende o se considera de que las mujeres eran las que liderábamos, o porque acá es una puja, pareciese, de quién tiene el mayor poder, ¿no? Entonces nosotros hablábamos de esta matrilocalidad y esta forma de resguardo para las mujeres, para con las mujeres de las comunidades. También también consideramos que desde las épocas de la colonización también viene todo esto, ¿no? Digamos, de que nuestros hombres en nuestras comunidades han tenido que buscar, digamos, o empezaron a sentir esa necesidad de empezar a verse o a mostrarse quién tiene más poder, ¿no? Así que nosotros estamos en este proceso de manera personal también desde hace un tiempito, digamos, venimos repensándonos, reeducándonos, si se quiere, pero también nosotros lo hacemos a través de nuestras memorias. Mari. Mariana. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Decía que en relación a lo que ustedes vienen trabajando con respecto a la violencia, el impacto, ¿no?, de la sociedad patriarcal en los pueblos indígenas de Tartagal y el departamento San Martín, y temas que han impactado mucho, por ejemplo, en la opinión pública en relación a también las formas que se consideran, muchas veces se han planteado lamentablemente como prácticas ancestrales, y que la radio, por ejemplo, en relación a las violaciones, y que la radio tiene una postura muy firme en relación a eso. ¿Te gustaría comentar, Edith? Sí, bueno, en cuanto a relación, digamos, de estas supuestas prácticas culturales que nos ha tocado tener que escuchar, digamos, desde el grupo de mujeres que estamos dentro de la radio, digamos, y también de acuerdo a sus vivencias y a esas memorias que nosotros siempre, digamos, las nombramos. En esas memorias, digamos, no se tiene registros de eso. O sea, se dice que es parte de una cultura que prácticamente ha sido inventada imaginamos, en algún sector, porque en realidad, digamos, las mujeres, así como yo les hablaba de esto de la matrilocalidad, nuestra forma, digamos, las mujeres, no era como, por ejemplo, se conforman ahora los matrimonios con él. Las mujeres teníamos una forma de organización desde la matrilocalidad. Las mujeres se quedaban en sus comunidades y quienes iban, ¿no?,
a formar la familia, se quedaban viviendo en las comunidades de las mujeres, no digamos, estando al resguardo de todas desde su mamá, desde sus abuelas, desde sus tías, todas, digamos, las mujeres que conformaban esas comunidades. También hemos tenido justicia comunitaria, que también es otra de las cosas que, bueno, muchas veces se las ve como algo malo, digamos, esto de la justicia comunitaria, porque, bueno, eran castigos bastante duros, digamos, ¿no? Pero en relación, digamos, a lo que se hacen con los cuerpos y las cuerpas hoy en día, la verdad que yo opino que es nada, digamos, ¿no? Porque, digamos, todo este tipo de violencias que se realizan contra las cuerpas hoy en día, la verdad que la justicia comunitaria nosotros consideramos, desde el grupo también consideramos que deberían volver. Antes, por ejemplo, no se escuchaba en las comunidades, por ejemplo, que una mujer fue violada, que una mujer fue mutilada, que una mujer fue masacrada a golpes, porque, digamos, teníamos otras formas de organización que también, digamos, han ido de alguna manera perdiéndose, ¿no? Por todo también, estas formas de aculturizarnos, que también nosotros hacemos, ¿no? Como mea culpa, si se quiere utilizar esta palabra, pero porque también, digamos, hay una parte que se fracturó, digamos, en la cultura de los pueblos y tiene que ver con también, ¿no? Con toda estas formas, digamos, de aculturizar, de empezar a meter otras cosas, digamos, en las mentalidades de los hombres de pueblos originarios y de mujeres también. Edith, y muchas veces cuando uno piensa y convive aprende con los feminismos de las mujeres indígenas, en particular de la organización de la radio y de ARETV, con quienes comparto desde hace un tiempo, el feminismo está fuertemente vinculado a las luchas territoriales y a otro tipo de luchas que tienen que ver con los pueblos, ¿no? Y la radio viene desarrollando desde hace mucho tiempo, en general la organización, fuertes luchas territoriales. Tiene que ver, digamos, también, Mariana, con esto, ¿no? Digamos, con el sentido que tiene para nosotros decir un territorio. Nosotros también pensamos que la lucha, digamos, está en los territorios originarios por la relación que tenemos con él, por la relación que tenemos con lo que significa, digamos, por ejemplo, el monte, las plantas, los animales, que muchas veces es bastante difícil, digamos, de poder explicar en el sentido para que se pueda comprender, ponerle esa relación. Pero nosotros también, por ejemplo, una de las frases que siempre usamos con las mujeres es que seguimos en la lucha, hablando también, digamos, dentro de estos temas sobre el feminismo, hablamos sobre que seguimos en la lucha por territorios libres, porque para nosotros nuestros cuerpos también son territorios. Y desde la radio, digamos, tenemos muy, digamos, muy metido ese pensamiento. Nuestros cuerpos también son territorios y también son sagrados, digamos, porque tenemos esa relación. El territorio para nosotros es algo sagrado. Cada parte de ese territorio que conforma nuestro ser es sagrado. Entonces, nosotros utilizamos, digamos, para definir también lo que tiene que ver con el feminismo, esa frase, que seguimos en la lucha por nuestros territorios, por una libertad de esos territorios, de poder elegir. A mí me parece también muy, muy interesante y muy importante de decir en relación a lo que comúnmente se conoce, como decías vos al principio, de cómo somos representadas, ¿no? Y cómo se van tejiendo barreras dentro del movimiento feminista tan heterogéneo. Ayer cuando pensaba, escuchaba lo que decía Andrea en relación a
que el feminismo tiene una tendencia fuertemente a lo internacional o a lo transnacional, ¿no? Que en el caso de los territorios originarios, de los interiores, ¿no? De lo que las chicas que mañana o pasado van a dar la charla Delphi y Marce plantean como las fronteras interiores, ¿no? Y cómo estas distancias se van agrandando, ¿no? A medida que se van metiendo en los territorios, y pensaba cómo muchas veces el feminismo quizás de Buenos Aires, o no es excluyente para Buenos Aires, pero lo que se conoce como el gran feminismo, presenta siempre a las mujeres indígenas en un lugar de subalternas, ¿no? En un lugar de inferioridad, de necesidad, y la radio, la voz indígena y muchas mujeres que luchan en estos territorios y que viven y activan acá en Tartagal, departamento San Martín, Orán, no son enunciadas, no se enuncian a sí mismas desde solamente la necesidad o de la carencia, sino que son voces que están luchando, cuerpas, como decimos, que están luchando, y la radio de la voz indígena lo viene desarrollando desde hace muchos años, y con mujeres lideresas que hoy están en la lucha cotidiana, que son referentas, que son cacicas de sus comunidades, pueden dar cuenta de ese proceso de toma de la palabra, ¿no? Y mira que nos ha costado inclusive, digamos, con nuestros propios hermanos, digamos, ¿no? El empoderarse desde la palabra, ya que somos comunicadoras. Nos ha costado muchísimo el poder también darnos voz a nosotras mismas, digamos, ¿no? Es un proceso, por eso es rescatable, digamos, también este proceso que venimos haciendo con las mujeres de hace más de 20 años. Me gustaría que aprovechemos ahora que si es que tienen algún tipo de consulta. Sí. Acá hay una primera consulta. Me gustaría preguntar qué participación están teniendo las compañeras guaraníes en los debates que se producen en el encuentro de mujeres, respecto sobre todo a esta nueva problematización sobre lo plurinacional, en relación, Edith, a la demanda que hay, fuerte que se hizo en los últimos años sobre que el encuentro de mujeres, encuentro nacional de mujeres, sea plurinacional. Bueno, nosotros, digamos, también lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, digamos, porque, bueno, otra de las cosas, digamos, también son las accesibilidades de las mujeres originarias en la ruralidad para, digamos, para poder juntarse y tratar y charlar sobre estos temas. Por ejemplo, en los encuentros, bueno, ahora en los últimos años sabemos que algunas mujeres de pueblos originarios ha podido llegar, digamos, ¿no? Y también poner en manifiesto lo que pensamos y lo que sentimos, pero lo que también nos hace falta, digamos, es sí, que sea más plurinacional, pero que tenga, digamos, una bajada real, porque así como se habla de interculturalidad, pero solamente es la palabra. Y ahí, digamos, acciones concretas, políticas públicas, inclusive, por ejemplo, que vengan a fomentar esos espacios en donde se puedan las mujeres juntar, reunirse, charlar sobre estos temas, feminismo, disidencias, porque es otro de los temas, digamos, que nosotros en estos últimos años también, digamos, se ha visto mucho, pero es necesario, digamos, que también se hable sobre encuentros plurinacionales. Es necesario. Es necesario, y también hay una reflexión que también forma parte de lo que venimos hablando en relación a quiénes son, ¿no? las mujeres que están en los territorios. Muchas veces también hay como una serie de diferenciaciones entre las mujeres que están en el territorio, como vos decís, muy lejanas por la ruralidad, y participaciones que muchas veces no son representativas de lo que viven y lo que experimentan las mujeres en los territorios profundos. Eso sí, también puede ser que exista, bueno, sí existe, pero por eso digo que quizás esto de lo que vos decís de la sin representación, quizás
se pueda llegar a mejores términos en el sentido del diálogo, ¿no? El poder juntarse con otras mujeres y poder dialogar, reflexionar, debatir, poner en manifiesto, digamos, una voz común que nos represente a todas. Pero el tema es que, por ejemplo, muy difícilmente se están, digamos, dando esos espacios. Si alguien quiere hablar, pueden escribir al chat, porque me salen que levantan la mano, pero que se comuniquen directamente por el chat y envíen las preguntas. Y otra pregunta, Edith, para avanzar. En relación a la pandemia, a esto que estamos viviendo en la actualidad, ¿cómo se plantea la situación de las mujeres en los territorios, de las mujeres indígenas y rurales en los territorios? Bueno, al menos las que estamos más cerca de lo que es las ciudades, digamos. En cuanto a información, por ejemplo, tenemos vagamente algunas informaciones, pero por ejemplo las mujeres que están alejadas en zonas bastante, muy alejadas, ponerle Sopota, La Esperanza, todas esas comunidades, me imagino que ni siquiera deben saber sobre esto de la pandemia. Así que ponerle, bueno, y hablando, por ejemplo, sobre esto de violencia, imagínate, si antes no tenían, se puede decir también falta de acceso a la justicia, imagínate ahora, digamos, con este tema de pandemia. Y sobre todo porque, bueno, a las mujeres originarias, por ejemplo, mucho más en el pueblo Awichí, que son un poco más calladas y que están, digamos, se sienten o se la ven más atravesadas, digamos, por estos machismos que solamente muchas veces el hombre es el primero que dirige la palabra. Imagínate si se van a dirigir a pedir ayuda con todos estos temas que estamos pasando. Son situaciones, digamos, que también nos ha tocado pasar y acompañar, digamos. Así que bueno, la pandemia en realidad no para. La violencia igual sigue. Claramente, y uno de los grandes reclamos que viene desarrollando el movimiento de mujeres y disidencias de la voz indígena en relación al acceso a la justicia, al acceso a la salud, a instituciones estatales que lo único que reproducen es más violencia, ¿no? Son espacios de muchísima violencia sobre los cuerpos, y las mujeres vienen demandando fuertemente espacios interculturales que se concreten realmente, que puedan pensarse políticas públicas interindígenas, y particularmente en relación a las mujeres y a la violencia, por ejemplo, que la ruralidad y la lejanía, como vos decís, de comunidades que están muy lejos de Tartagal, y no existe ningún medio de transporte, no existe, no están presas de la voluntad de las empresas que las puedan traer hasta Tartagal. Imaginen, en esos contextos realizar una denuncia es casi inimaginable, lamentablemente, y en ese sentido la radio viene desarrollando todo un proceso de lucha también y de demanda estatal, y pensando en políticas públicas planteadas muchas veces al Estado, pero que no han llegado a buen puerto, y que sí sigue siendo un fuerte reclamo. Sí, así que bueno, nosotros la verdad que venimos, así como vos lo decías hace rato, que siempre, bueno, nos piensan las mujeres originarias como siempre víctimas, siempre sumisas, al menos, bueno, y será también quizás por el proceso que hemos llevado adelante con las mujeres desde ARETD, desde la Radio La Voz Indígena, digamos, que también nos ha ido posicionando en otro lugar, digo, de pensarnos desde las soluciones, y de también poder plantear políticas públicas reales que sean, digamos,
pensado en esos contextos. Lo que siempre decimos nosotros es que, bueno, está bien, muchas veces nos dicen, ay, sí, pero se pensó esto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con violencia de género y mujeres originarias, sí, pero ¿quién lo pensó? Está pensado, digamos, desde Buenos Aires. Buenos Aires es un contexto muy diferente al que vivimos nosotros. Por ejemplo, bueno, si sufrís violencia de género, llama a tal número. Escúchame, hay comunidades donde ni siquiera tienen acceso al agua, no tienen luz y querés que llamen. Hay que poder buscar otros mecanismos, otras acciones, digamos, para que las mujeres puedan acceder a apoyo, apoyo psicológico, judicial, de todos los tipos, digo, pero hay que sentarse a pensarla. Nosotros, bueno, también en todo este tiempo, digamos, que venimos pensando en todas estas cosas, también, digamos, tenemos unas ciertas opiniones y también vamos buscando soluciones. Esperemos, bueno, que con todo digamos, este contexto que estamos pasando, que estamos viviendo, alguien, bueno, y que después que ojalá y pase esto, podamos también ir concretando, ¿no? Porque se necesita, digamos, hay muchas mujeres que todavía, digamos, la violencia que les toca pasar, digamos, entre los pueblos originarios y mucho más, lo hemos visto, digamos, en nuestras compañeras Uchi, que son bastante calladas, ¿no? No sé, pensar estos mecanismos para seguir ayudando o seguir apoyando. Al menos desde el grupo de la radio, desde ARETV, La Voz Indígena, tenemos ideas concretadas en papel, digamos, para poder pensar también, digamos, este tipo de digamos, de apoyo que sería para las mujeres también, ¿no? Dentro de un enclave multicultural como tenemos acá en nuestra zona, el departamento San Martín, para seguir charlando y tratando, digamos, de que sigamos, podamos, digamos, alguna vez conseguir nuestros territorios libres de violencia. Espacios sobre género y disidencias en los municipios. Te escucho entrecortado. Si tienen vínculos con los municipios y si existen espacios sobre género y disidencias en los municipios. Al menos acá en la ciudad de Tartagal, sabemos que se ha creado el área de la mujer y diversidad. Nosotros, digamos, todavía no hemos podido coordinar acciones con esta área, pero sí sabemos que existe. Nos parecería sumamente importante, digo, porque Tartagal tiene en su gran mayoría una mayor cantidad de pueblos, ¿no? Y nos parece también sumamente importante que desde el municipio, bueno, se empiecen a pensar acciones concretas y reales, ¿no? Charladas, con compañeras, con hermanas de otros pueblos, de otras comunidades. Me parece sumamente importante, digamos, la creación del espacio. Así que bueno, nosotros vamos a ver si podemos, si se puede coordinar algo también de las ideas que tenemos pensadas, digamos, a ver si es que desde los municipios se puede hacer algo. En sus instalaciones en el edificio ha generado por propia voluntad y por esfuerzos propios sin intervención estatal, por ejemplo, un espacio que alberga mujeres que vienen del Pilcomayo, ¿no? En situación al hospital, para que se queden a dormir, porque la lejanía desde el hospital es muy grande, ¿no? Y el hospital muchas veces se llena, bueno,
es conocido el Hospital de Tartagal, y la radio ha articulado y ha accionado en ese sentido, ¿no? Poniendo a disposición para casos de mucha urgencia y de mucha necesidad, un espacio para que las mujeres puedan dormir en las instalaciones de la radio, en un pequeño albergue con el que se cuenta. Otra pregunta dice, lo pregunto porque muchas veces en esta forma de organizar y nominar la realidad propia de Occidente se piensa como espacios separados los asuntos indígenas y las cuestiones de género. Por lo general es así, ¿no, Edith? No se piensa, o es muy difícil pensar en asuntos indígenas de género, y por lo general están asuntos indígenas y cuestiones de género, pero me parece que acá en la municipalidad no hay una Secretaría de Asuntos Indígenas tampoco. No, en Tartagal no se cuenta con una secretaría o una oficina o un lugar, digamos, de ese, o al menos con ese modo o forma de articular. Los asuntos indígenas dentro de la municipalidad no hay. Y desde, por ejemplo, en provincia, asuntos indígenas, vinculado con género, me juego que tampoco, porque no se me hace que no piensan, digamos, esto de género y de disidencias, no, me parece que no, tampoco, en lo provincial tampoco. Asuntos indígenas trata, digamos, otros temas. No, pero género y asuntos indígenas no. Género. Y la ciudad de Tartagal se caracteriza, si miramos un poco su historia, que también la radio ha hecho mucho por recuperar, una historia que no está escrita, ¿no? Porque se concibe la formación o la fundación de Tartagal desde la llegada de la conquista. Entonces, es una sociedad fuertemente exclusora y fuertemente racista, ¿no? Entonces se piensa en función de lo no indígena y se piensa en función de la exclusión de los pueblos indígenas que han sido relegados a los suburbios de la ciudad. Entonces, de eso da cuenta que la estructura municipal históricamente no se ha pensado en relación con los pueblos indígenas. Entonces, imagínense que Tartagal, que es una ciudad con, me animo a decir, la mayoría de la población indígena, y no tiene un área de asuntos indígenas, o no tiene un espacio en tantos años que se piensa en relación con los pueblos indígenas. Eso es un síntoma de la gran exclusión que es nacional, ¿no? Pero que en Tartagal es mucho más paradójico. Mariana, te escucho entrecortado. Uy. ¿Alguna otra pregunta? Decía Edith que, no sé si me escuchás ahora, que la municipalidad de Tartagal históricamente, y que la ciudad de Tartagal se ha pensado siempre en relación a lo no indígena y desde una forma excluyente, ¿no? de lo indígena. De hecho, de eso da cuenta la historia, que se concibe como fundada la ciudad por fuera de lo indígena desde la llegada de la conquista, y la radio ha hecho mucho para recuperar, ¿no? la historia indígena de Tartagal y de los territorios originarios. Sí. ¿Me escuchás? Sí, lo último no escuché, pero de lo primero sí, te puedo decir que por eso para nosotros, digamos, es tan importante, no solamente, digamos, para estos temas que nos definen también como mujeres, digamos, principalmente, el rescate de la memoria de nuestros pueblos. Entre tantas memorias, digamos, hemos podido nosotros también, por ejemplo, como antes, y no solamente, por ejemplo, desde la Fundación de Tartagal, sino también cómo se tomaban antes, digamos, todos estos temas que tienen que ver, por ejemplo, como el embarazo, el cuidado para, por ejemplo, para
el tema del periodo de las mujeres, cómo era, digamos, las formas de organización, cómo era la justicia comunitaria para resguardar, digamos, a las mujeres, y digamos, sí, acá en Tartagal Postel, desde todas esas historias, digamos, desde esas memorias, a los pueblos y más a los que estamos asentados en esta zona, prácticamente se han borrado. Sí, y hay todo un proceso excluyente desde la mayoría de las instituciones estatales. Sí. Edith, para ir terminando, me gustaría preguntarte ¿cómo imaginás o cuáles son, según tu opinión, los horizontes de los feminismos originarios, de los feminismos indígenas en estos territorios? Bueno, ¿cómo lo pienso? En realidad nosotros hay veces que intentamos, digamos, o mejor dicho, nosotros nos hacemos el planteo de los feminismos que vemos, digamos, y de lo que a nosotros nos toca vivir desde el rescate de la memoria. Digamos, es buscar un equilibrio en realidad, ¿no? Nosotros nos vemos como, no nos vemos ni más que un hombre, pero tampoco menos que un hombre. Sino que empecemos, digamos, a darnos los espacios que nos merecemos cada uno, a darnos los valores que merecemos cada uno, porque consideramos que, digamos, ese sería el equilibrio. Porque, digamos, ambos somos seres humanos, nosotros también vemos, por ejemplo, con las mujeres empezamos a transitar un espacio de espiritualidad, digamos, en el que también, digamos, necesitamos empezar a buscar esa, no sé si decir dualidad, pero le pongamos mejor equilibrio, ¿no? Digamos la palabra equilibrio entre todas estas cuestiones, digamos, que se han ido perdiendo y que, bueno, nuestros pueblos también se han visto fracturados, digamos, ¿no? Y hemos quedado, digamos, tan sensibles en ese sentido. Así que, bueno, nosotros pensamos que es eso, ¿no? Es buscar un equilibrio, el equilibrio que sí lo tenían, digamos, hace muchos años nuestros pueblos, según el rescate de memoria que nosotros venimos haciendo, de mujeres ancianas, ¿no? No es algo que nosotros inventamos, digamos, sino que hemos ido trabajando con este rescate de memoria y está puesto, digamos, en palabras de mujeres que han vivido hace muchísimos años también y han ido dando cuenta, digamos, de que nuestros pueblos eran, digamos, pueblos de equilibrio, donde cada uno tenía su valor, digamos, no como ahora que se le pone valor al cuerpo de una mujer. Nos ha tocado ver, digamos, y escuchar de que hermanas, por ejemplo, del Chaco, se las traen, digamos, como si fuese ganado, y las llevan también, digamos, para burdeles, para prostituirlas, porque esa es la palabra. Se le ha puesto, digamos, valor económico al cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces nosotros consideramos que hay que empezar, digamos, a repensarnos en eso, empezar a reflexionar de quiénes somos, qué es lo que somos, desde dónde venimos, según las identidades de nuestros pueblos, y empezar, digamos, a darle ese valor, el valor, digamos, que tenían desde el amor, desde el respeto, desde la espiritualidad también, y cuando digo espiritualidad, no digo religión justamente, ¿no? Sino una espiritualidad donde buscamos esa relación también con nuestros territorios, en donde nosotros también podemos ayudarnos en esos territorios, digamos, y para poder ser libres cada uno y cada una. Bien, me parece que se puede seguir conversando mucho y que la experiencia de lucha de la radio y de muchas mujeres y disidencias en estos territorios es enorme, y leo un mensaje que
puso Mariana Gómez, que se tiene que retirar. Dice, hola compañeras, muchas gracias por la invitación, no quiero interrumpirlas, solo comentarles que me pareció súper interesante este conversatorio, pero que lamentablemente me tengo que desconectar porque tengo que estar a las 17 en otra charla. Les mando un abrazo y que terminen muy bien la charla. Conocí y oí hablar de la radio La Voz Indígena por varias entrevistas y trabajos que leí. Me parece un gran espacio de descolonización sonora, cultural y política. Un gran abrazo. Si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, este es el momento. La pueden hacer al chat. Algo que también me gustaría, por ejemplo, decir y agradecer también es el espacio, la apertura que se dio, digamos, desde el área de género, desde la UNSA, porque también, digamos, más allá de que nosotros hace muchos años que venimos coordinando con la UNSA, digamos, también hemos, por ahí muchas veces, o en algunos sentidos hemos sentido como que, o se piensa, mejor dicho, que es como un sentido así muy, muy cerrado, ¿no? Así que bueno, que se empiece también a dar estas charlas, digamos, y sobre todo también conocer todos los tipos de feminismos que hay, porque no vamos a hablar de uno solo. Agradecemos también que se nos haya incluido en estos espacios para que nosotros también podamos aprender, seguir aprendiendo o desaprender, e ir tejiendo, ¿no?, estas redes también para seguir construyendo. Yo creo que en ese sentido estamos en un mismo camino, quienes habitamos, ¿no?, estos territorios. Antes, cuando pensaba en introducir la charla y se cortó, pensaba también en cómo muchas veces somos representadas y somos, no solo las mujeres indígenas son representadas en este sentido de la víctima, de la necesidad, de la inferioridad o de la subalternidad, sino que también todas quienes habitamos estos territorios profundos, llenos de fronteras, ¿no? Y que transitamos diferentes espacios. Los espacios académicos son también espacios en los que se sienten esas fronteras, esas distancias, ¿no?, a la hora de tomar la palabra, de presentarse, y que lejos de constituirnos como víctimas o como personas inferiores o incapaces, somos personas que estamos haciendo, que estamos pensando y revalorizar, ¿no?, el lugar de la palabra, del activismo en estos territorios complejos, llenos de distancias. Somos una región atravesada por las identidades, ¿no? En esta región habitan más de 7 pueblos indígenas, migrantes, por la cercanía con la frontera boliviana, paraguaya, quienes somos identidades híbridas, mixtas, y todo eso convive en estos territorios. Entonces, me parece que este camino del que estamos hablando acá con Edith, de pensar, de dialogar, ¿no?, con la universidad o con otras instancias, es muy importante para pensarnos en relación con los feminismos, los activismos y con el futuro, que creo que todas coincidimos que tiene que ser en clave feminista y con un devenir histórico muy distinto al que lamentablemente nos toca atravesar en este momento. Bueno, para ir terminando, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, último llamado para las preguntas o comentarios, cerramos aquí. ¿Te gustaría decir algo, Edith, para cerrar, para despedirte? Sí, la verdad que, bueno, volver a reiterar el agradecimiento, y que seguramente también, ¿no?, habrán otras mujeres originarias en otros espacios y que también, digamos, estarán en espacios de reflexión también, y que capaz que no se coincida, ¿no?, capaz con nuestra opinión, pero me parece que todo es válido, todo es para sumar, y en reflexión y en diálogo podríamos construir un norte para empezar a pensarnos entre todos, entre todas y entre todos. Sí, muchas gracias, Edith, muchas gracias a todos, todes quienes están escuchando. Ahí entró una pregunta. Gracias a ustedes, ojalá pronto nos podamos encontrar de modo presencial para enriquecernos. Sin duda, esto nos tiene que conducir, creo yo, a
a pensar en cómo construimos agendas, ¿no?, colectivas desde el feminismo y cómo podemos dialogar otros temas y temas que también son muy dificultosos, como por ejemplo el derecho al aborto, que lo venimos trabajando con Edith y con otras compañeras, venimos reflexionando en ese sentido, acordando y acercando posiciones, pero bueno, grato compartir este momento y ojalá, como dice Marce, nos podamos encontrar después en forma presencial. Un abrazo para todas y todes. Muy bien, gracias. Chao.